Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Sarguini para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Es un gusto. Y como hablábamos en el primer bloque, para enfrentar, ¿no?, la corrida contra el peso que se extendió en estos últimos días, hoy de hecho continuó con el dólar alcanzando un nuevo récord histórico por encima de los 23 pesos. El gobierno inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener su financiamiento tras 12 años sin tener deudas con el organismo. Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre este regreso al fondo? Yo creo que es un retroceso inesperado, por lo menos en este momento. Yo siempre entendí que un modelo de estas características, con tanto desequilibrio macro y con una necesidad de financiamiento, naturalmente le genera vulnerabilidad y una dependencia del sector externo, que ahí como última instancia el fondo creo que siempre lo tuvieron en cartera. Pero a mí me sorprendió que haya sido en este momento 55.000 millones de reservas. Por eso veías al Banco Central con herramientas como para hacer frente a esta corrida sin inconvenientes. Según el gobierno, el 85% del financiamiento que necesita este año asegurado. Me sorprendió. Que es un retroceso. Naturalmente el gobierno, toda la dificultad que ha tenido para acordar con la oposición acuerdos políticos en serio para salir desde los desequilibrios que heredó, ahora va a tener que acordar con alguien que impone, que es el fondo, porque por más que se llegue, no sé a qué línea de crédito se llegará, pareciera ser que es muy difícil a la más flexible, siempre va a haber imposición de un programa creíble, coherente. Y acá se dieron, a mi criterio, tres fenómenos simultáneos. Un fenómeno externo, previsible. Todo el mundo sabía que en algún momento se iba a endurecer para los emergentes y que iba a haber un fortalecimiento del dólar. Tampoco ese fenómeno fue tan extremo, y ¿no? Nada, cambio de las ni condiciones imprevisto ni extremo. Y de hecho, bueno, si uno ve lo que ha sucedido con las otras monedas de la región, no se han depreciado. Bueno, pero aquí es donde juega la ¿no? simultaneidad de los otros fenómenos. Este fenómeno externo, una política muy errática, en particular a partir del 28 de diciembre en cuanto al manejo de este tema específico, el tema cambiario, y una falta de confianza generalizada que se fue extendiendo por un gobierno que no muestra un programa claro, coherente. Estas tres cosas juntas llevaron a un aviso que se manifestó con esta corrida cambiaria y que, el gobierno parece que entró en pánico y disparó rápidamente hacia el fondo, porque yo no tengo por qué no creerle al presidente. Y si le creo al presidente, ayer dijo que llamó ayer a la mañana a Lagarde. O sea que se está empezando a generar las condiciones para ir hacia un acuerdo que lleva tiempo y que naturalmente si alguien se apoya en las declaraciones de Lagarde cuando estuvo aquí de que apoya el modelo, no sabe cómo funciona esto y no sabe cómo funciona el fondo. Lagarde diplomáticamente plantea el acuerdo político que el fondo y sus principales accionistas tienen con un gobierno que ha venido, se supone, a corregir un gobierno anterior absolutamente antimercado. Ahora, de esa declaración política que expresa una voluntad a un acuerdo, hay un trecho. Vos igual, Jorge, ¿pensás que la condicionalidad puede ser rigurosa, teniendo en cuenta que de alguna manera este gobierno está llevando adelante las típicas recetas del fondo, como son la reducción del déficit fiscal? Es cierto, por ahí el tipo de cambio, el peso está por debajo del valor que al fondo le gustaría. La reducción del déficit fiscal, ¿no?, bien medido, sin contabilidad creativa en el primario y midiéndolo en su intensidad como debe hacerse en su totalidad, incluyendo el déficit financiero, la verdad que no se reduce, y el déficit de cuenta corriente, balanza comercial, es creciente y se prevé peores resultados inclusive para el año que viene. O sea que yo no veo que ese modelo sinceramente está, y no solo no lo veo yo quiero que este gobierno le vaya bien, me gustaría verlo. Está claro que no lo ven los actores económicos, los mercados, digamos, por la reacción que han tenido. Hablábamos de una apreciación del dólar que tarde o temprano iba a llegar, llegó antes de lo esperado por distintos factores. Ahora, mirando el lado de, ¿en qué nos ayuda un dólar en un
punto de equilibrio que todavía no llegó, pero más cercano a lo que se esperaba para que otras partes de la economía vayan por otro camino. ¿Qué significa en la economía real? ¿Qué significa en la vida de la gente? La economía tiene, por el lado de la demanda, 3 motores, no digo nada nuevo: el consumo, la inversión y las exportaciones. Un tipo de cambio más de equilibrio, naturalmente, tiene un resultado positivo en términos de exportaciones, que es uno de los motores, pero como sabemos que impacta negativamente en los impacta positivamente en los precios, impacta negativamente en el consumo. Así que, de todas maneras, analizar una variable sola puede llevar a confusiones. Lo que hace falta es un modelo de convergencia y que busque el equilibrio macroeconómico que se perdió hace tiempo, lo perdió el gobierno anterior, y que este gobierno todavía no encuentre ese rumbo. Mientras eso esté así, la economía está desequilibrada, y si la economía está desequilibrada, el crecimiento no llega, las inversiones no llegan, y la inflación continúa. Pero Jorge, ¿qué cosas modificarías del actual esquema económico, ¿no?, para hacerlo justamente más sólido y más sustentable? Sería muy exagerado de mi parte que yo pueda dar una receta. Ahora, pero algunos elementos que vos decís en donde ves que hay errores, ¿no? Yo lo digo desde el primer día, y siempre es mejor tarde que nunca. Hace falta un acuerdo económico y social detrás de un programa creíble que vaya cerrando la brecha fiscal, que vaya encontrando mayor competitividad en la economía, que vaya permitiendo cerrar la brecha externa y que vaya encontrando, en el marco de ese acuerdo, una mejora clara en las expectativas, que se pueda trabajar contra la inflación. Mientras Jorge, eso no se logre... ¿Se puede lograr este tipo de acuerdo con una oposición que en este contexto insiste con un tema como el de las tarifas? Se puede, porque... y yo hoy no soy ni oficialista ni opositor, soy un analista desprendido de cualquier pretensión de orden político. Hoy miran a la oposición por el proyecto de ley que están haciendo con el tema de tarifas. Bueno, oposición dialoguista existió. La oposición dialoguista fue la que le dio a este gobierno en el inicio de su gestión las leyes que entendieron que eran la hoja de ruta para venir a resolver los problemas que heredaron. Y yo lo puedo decir con alguna autoridad moral, porque en la provincia de Buenos Aires yo presidí una cámara en minoría y le dimos a la gobernadora Vidal las leyes que necesitaba, las que ella entendió, y esa oposición dialoguista existió siempre. Ahora, el gobierno, por una necesidad absolutamente electoral, el año pasado arrinconó a la oposición y dijo: somos nosotros o el fantasma del pasado. Electoralmente le vino muy bien, pero después hay que gobernar. Entonces a la oposición se la arrincona. Si la única oposición que se acepta es la oposición interna, Carrió, los radicales, porque nosotros somos abiertos y admitimos el debate interno, pero toda la otra oposición la arrinconamos, después no le podemos pedir una racionalidad en ese marco, porque la política existe y hay que ser muy infantil para creer que le va a hacer pagar a la oposición todos los costos y no llamarla a sentar una mesa donde, cuando uno busca acuerdos, también tiene que compartir espacios de decisión. Esos son los acuerdos, y se acuerda con los distintos, no con los que piensan igual. Esto es así. Gracias. Aquí y en cualquier lugar. Gracias, Jorge. Nos vamos entonces con las palabras de Jorge Zarghini sobre la difícil situación económica que estamos atravesando. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.